En el corazón de Medio Oriente existe un país donde la historia nunca ha dejado de estar en disputa. Un territorio marcado por imperios antiguos, revoluciones modernas y una fe convertida en un poder político. Este país es Irán. Lo que hoy vemos en sus calles, protestas, represión, crisis económica y fractura social, no es un accidente ni un fenómeno pasajero. Es el resultado de casi medio siglo de una experiencia histórica singular, la construcción de un Estado teocrático, nacido de una revolución que prometió justicia, dignidad y soberanía, pero con el tiempo entró en conflicto con la propia sociedad que lo creó. Desde 1979, Irán ha vivido bajo un sistema que mezcla la religión, el poder, la fe y la coerción, tradición y modernidad. Un sistema que sobrevivió a una guerra devastadora, a sanciones internacionales y múltiples oleadas de protesta, pero hoy enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. En este episodio de Secretos de la Historia, no buscamos anticipar el futuro ni juzgar el presente, buscamos algo más ambicioso, comprender cómo se formó este régimen, cómo evolucionó la sociedad iraní y por qué en el siglo XXI ambas realidades han entrado en una colisión que sacuda al mundo entero. Para ello, contamos con dos historiadores de reconocida trayectoria, la doctora María José Navasal, especialista en historia cultural y en los grandes procesos sociales de larga duración, y el doctor Marcial Sánchez Gaete, historiador experto en la relación entre religión, poder y sociedad en el mundo moderno. Hola Marcial. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, bien. Ocupado, hartas cosas están pasando. Sí, tenemos una nueva invitación. Una nueva invitación. ¿Echaste la Magdalena? Sí, tremendo. La Magdalena Grande que nos tema. hable en off y nos presenta este gran tema. Sí. Comenzamos, ¿te parece? Comencemos entonces. ¿Puedo partir yo? Bien, pues, no hay problema. Bueno. Te quería yo preguntar algo, pero... No, parto yo. Perfecto, no hay problema. Oye, Marcial, cuando se habla de Irán, suele aparecer una idea bastante simplificada, que es una dictadura religiosa cerrada. Pero históricamente eso no es tan simple. ¿Cómo describirías el régimen que nace en 1979 desde un punto de vista histórico, político? A ver, es una excelente pregunta para partir. En lo personal yo creo que es un régimen híbrido. No es una monarquía ni una dictadura clásica. Es una república revolucionaria con una teología política en su centro. Tú sabes que tras la caída del Shah se conserva el aparato estatal moderno, los ministerios, los tribunales, bueno, el ejército, pero se coloca por encima una autoridad religiosa que no responde al voto. Eso genera una tensión estructural, el pueblo elige, pero no gobierna del todo. ¿Y esa tensión viene desde el origen mismo de la revolución? Exactamente. Khomeini, de acuerdo, promete justicia social, promete independencia y también dignidad islámica, pero también crea un sistema donde la élite clerical controla los límites de lo permitido. Por tanto, desde el primer momento hay hay ejecuciones de opositores, purgas, y también una reconfiguración radical del poder. Por eso, María José, que tú has estudiado también estos temas latamente, y estos procesos revolucionarios comparados, ahí yo te pregunto a ti ahora, es decir, ¿qué distingues o qué distingue a la revolución iraní de, por ejemplo, la rusa o la francesa? Mira, lo distintivo es que Irán no seculariza el poder, sino que lo sacraliza. Mientras la Revolución Francesa expulsa a la iglesia y la rusa destruye la religión, la iraní convierte la religión en el Estado. ¿Ya? El Islam chií deja de ser solo una fe y pasa a ser una estructura de gobierno, con tribunales religiosos, policía moral y una ideología absolutamente oficial. Bueno, entonces eso explica por qué la vida cotidiana queda politizada, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, vestimenta, música, educación, sexualidad, todo queda bajo vigilancia. El régimen no solo gobierna cuerpos, sino que también comienza a gobernar lo que son las conciencias. Pero ¿sabes qué, Marcial? Yo quiero que también, para que sigamos fluyendo dentro de esto, hablemos de la guerra Irán-Irak. ¿Ya? ¿Por qué fue tan decisiva?
Bueno, lo que pasa es que esta guerra consolida el régimen. La guerra permite presentar toda oposición como traición. Me explico. Además crea una cultura del martirio. Wow. Entonces los jóvenes enviados al frente se convierten en símbolos religiosos. Eso legitima al Estado como guardián de una nación santuario. Y ahí nace entonces el poder de la Guardia Revolucionaria. Sí, nace como milicia ideológica y se va convirtiendo en un Estado dentro del propio Estado. Controla empresas, puertos, petróleo, bancos. Sabes que es un actor económico antes que militar. Por eso María José, en el 2009, no vemos una revolución religiosa, sino cívica. Ujú. Por tanto, ahí cabe la pregunta, ¿qué significa eso históricamente? Significa que una generación urbana, conectada y educada empieza a exigir que la república funcione como tal. No piden derribar el Islam, sino que el voto tenga el valor real que debe tener y se transforma en una protesta que es absolutamente constitucional. Pero el régimen la aplasta. Ah, por supuesto, porque si aceptara esa lógica, perdería el control teológico del Estado. ¿Ya? El movimiento verde muestra que el problema no es solo político, sino que es estructural. Y luego, obviamente, va a venir el año de 2022 y aquí va a cambiar el tono. Totalmente, totalmente. Ya no se trata del voto, sino de la vida cotidiana. La muerte de Masha Amini expone el núcleo del sistema, el control del cuerpo femenino como símbolo del orden religioso. Y es importante subrayado, las protestas no fueron solo mujeres. Exacto, y es importante que la gente sepa esto. Fueron jóvenes, estudiantes, trabajadores, hombres y mujeres. Y el lema, mujer, vida, libertad. No es ideológico, tú sabes que es absolutamente existencial. Entonces, cuando hoy vemos una crisis profunda en Irán, no estamos viendo una sorpresa. No, para nada, para nada, para nada. Estamos viendo el resultado de un régimen que nació de una revolución, se sacralizó en la guerra y ha sido desafiado una y otra vez por su propia sociedad. Por tanto, la historia de Irán, desde 1979, es la historia de una tensión no resuelta entre fe, poder y vida cotidiana. Marcial, mira, hasta aquí hemos visto cómo se fue acumulando una tensión política y cultural desde 1979, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Sí. Pero las revoluciones rara vez estallan solo por ideas. ¿Qué ocurre en el plano económico que empuja a millones de iraníes a salir a las calles? Bueno, lo que vemos es una crisis económica crónica que se vuelve insoportable en la última década. Irán es un país rico en petróleo y gas, pero su economía está atrapada por sanciones internacionales, corrupción interna y una estructura dominada por organismos ligados al poder religioso y también militar. Por tanto, el resultado de todo esto es inflación persistente, salarios que no alcanzan y una moneda, el real, que se ha ido devaluando de manera casi continua. Y eso tiene efectos muy concretos en la vida cotidiana. Exactamente. Cuando el real pierde valor, los precios de los alimentos, medicamentos y viviendas suben de inmediato. La gente eh, no discute teorías económicas, discute si puede comprar pan, carne o pagar el arriendo. Tú sabes que es un país con una población joven y altamente educada. Y ese contraste entre expectativas, por un lado, y por el otro lado, la realidad, se vuelve absolutamente explosivo, María José. Por lo tanto, desde una perspectiva histórica, no sé cómo lo ves tú, pero ¿cómo operan las sanciones internacionales en este tipo de crisis? Mira, las sanciones funcionan como un acelerador a una tensión que es ya preexistente. No crean por sí solas el malestar,
pero obviamente que lo intensifican. En Irán, desde los años 90 y especialmente después del conflicto nuclear con Occidente, las sanciones han limitado el comercio, el acceso a la divisa y a la inversión también. Esto golpea directamente al ciudadano común, mientras que los sectores ligados al Estado y a la Guardia Revolucionaria encuentran formas de evadirlas y también de enriquecerse. Yo creo que lo que estás diciendo es clave, ¿no es cierto? Porque no todos sufren por igual. Exacto, se crea una economía dual. Por un lado, una población empobrecida, por otro, una élite religiosa y militar que controla importaciones, contrabando, petróleo y grandes empresas. Históricamente, ese tipo de desigualdad ha sido una de las causas más frecuentes de los famosos estallidos sociales. Marcial, déjame continuar yo. Dime. Tú has trabajado mucho el tema de los actores sociales. En Irán aparece siempre una figura histórica, el bazar. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el bazar no es solo un mercado, es una institución social y también política. Desde el siglo XIX, los comerciantes urbanos han sido una columna vertebral de la economía iraní y un actor clave en la revolución de 1979. Cuando los bazares cierran en protesta, el país se paraliza. Son una especie de termómetro del malestar social. Y en esta crisis ha vuelto a reaparecer. Sí, claro. Claro, cuando los comerciantes dejan de vender, cuando hay huelgas en los mercados, eso significa que la crisis ya no es solo de estudiantes o activistas, sino de quienes mueven el dinero y los bienes básicos. Históricamente, eso ha sido una señal muy peligrosa para cualquier régimen en Irán. Por lo tanto, María José, ¿cómo se conectan estos actores económicos con los colectivos urbanos juveniles que hemos visto en protestas anteriores? ¿Cómo lo ves tú? Ahí está la novedad histórica. Sí. Tradicionalmente, el bazar era conservador y religioso. Hoy se encuentra con una juventud urbana que no comparte la ideología del régimen, pero sí sufre la misma precariedad. Esa convergencia entre comerciantes, trabajadores, estudiantes y mujeres crea un frente social amplio, algo que el régimen iraní ha temido desde 1979. En otras palabras, no estamos ante una revuelta que sea sectorial. No. Estamos ante una crisis de subsistencia y de dignidad, María José. De subsistencia y de dignidad. Y la historia nos enseña que cuando ambas se combinan, los regímenes entran en una fase crítica. Marcial, estoy absolutamente de acuerdo contigo. En muchos procesos históricos vemos que la miseria no siempre genera revolución. Eso es importante. Así es. Pero, ¿qué convierte una crisis económica en un estallido político como el que vive Irán desde fines del año 2025? ¿Sabes qué pasa? Que lo decisivo es cuando la crisis deja de ser individual y se vuelve colectiva y visible. Mientras cada familia cree que su problema es privado, el sistema resiste. Pero cuando el colapso del real, el alza de los alimentos y el desempleo afecta simultáneamente a millones, la percepción cambia. Tú sabes que ya no es mala suerte, es una estructura que ha fallado. Entonces, es decir, que la economía actúa como catalizador de una ruptura que es mucho más profunda. Exactamente, en Irán el deterioro material se superpone a décadas de frustraciones políticas y culturales. Cuando no puede alimentar a su familia o cuando no puedes alimentar a tu familia y al mismo tiempo sientes que no tienes voz, la protesta se vuelve inevitable. Por eso, María José, desde el punto de vista histórico, ¿cómo interpretas tú el paso de demandas económicas a consignas políticas ya directas? Ese es un patrón clásico de las grandes revoluciones. En 1789 en Francia, en 1917 en Rusia o en 1979 en el mismo Irán. La gente sale primero por pan y termina cuestionando al régimen. Las protestas iraníes del año 2025 e inicios del 2026 siguen esa lógica. Comienzan por el costo de la vida,
pero rápidamente aparecen consignas contra el sistema teocrático en su conjunto. Y ahí el régimen percibe un peligro existencial. Sí, sí, porque ya no se trata de administrar una crisis, por lo que estoy entendiendo, Por supuesto. sino de defender su legitimidad histórica, ¿no? Y fíjate que uno de los rasgos más llamativos de esta fase ha sido el apagón de Internet. ¿Cómo interpretas en una perspectiva histórica este famoso apagón? Bueno, es una tecnología nueva aplicada a una lógica antigua. Los regímenes siempre han intentado controlar la circulación de la información. En el siglo XIX era la prensa, en el siglo XX la radio, hoy son las redes sociales. Cuando Irán corta Internet, intenta aislar a las ciudades entre sí y evitar que las protestas se conviertan en un movimiento nacional coordinado. María José, podemos comparar esto con otros momentos históricos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en la China de 1989 o en las dictaduras latinoamericanas. El control de la información fue clave para contener las protestas. Lo nuevo en Irán es que la sociedad ya está acostumbrada a comunicarse digitalmente, por lo que el apagón no solo impide organizarse, también genera más rabia y también una gran sensación de asfixia. Y aún así, las protestas continúan. Bueno, porque la causa ya no es solo informativa, es material, existencial, como hemos dicho. Cuando falta comida, trabajo, futuro, ningún apagón puede apagar el descontento, ¿no? Entonces, la explosión o lo que ocurrió en el 2025 e inicios del 2026 no sería un episodio aislado, sino el punto en que múltiples tensiones históricas confluyen. Exactamente. Es la economía, la política, la cultura y la religión chocando al mismo tiempo. Marcial, entonces cuando un régimen como el iraní se enfrenta a una movilización de esta magnitud, ¿qué nos enseña la historia sobre sus formas de respuesta? Bueno, la historia muestra que los regímenes ideológicamente no renegocian cuando sienten que su existencia está en juego. Reprimen. En Irán, desde 1979, el uso de la fuerza ha sido una herramienta estructural del poder. Lo vimos en los años 80 con la eliminación de opositores. En el 2009, con el Movimiento Verde. En el 2022, con las protestas de las mujeres. Y ahora, 2025-2026, el patrón se repite, pero a una escala mayor. Porque ahora las protestas no están centradas en una sola ciudad o grupo. Exactamente. Es nacional, transversal. Y eso obliga, además, al Estado a desplegar todo su aparato policial, guardia revolucionaria, milicia religiosa, tribunales especiales. Y ahí, María José, cabe preguntarse, bueno, ¿qué función cumple las redadas y los arrestos masivos de este tipo de contextos, en este tipo, o mejor dicho, en este tipo de contextos? Fíjate que cumple una función histórica muy clara. Rompen los vínculos sociales. No se trata solo de encarcelar individuos, sino de sembrar miedo en las familias de estos mismos individuos, en los barrios, en los lugares de trabajo. Es una estrategia de desarticulación social que se ha visto en muchas dictaduras y regímenes autoritarios del siglo XX. Además, hay algo simbólico. Sí, claro. El régimen quiere demostrar que si sigue teniendo el monopolio de la violencia legítima, cada ejecución, cada juicio sumario es un mensaje político. Y sin embargo, históricamente, eso no siempre ha garantizado la estabilidad. No, a veces garantiza solo silencio temporal. En Irán, la represión ha permitido que el régimen sobreviva durante décadas, pero también ha acumulado un profundo resentimiento social. Es una estabilidad construida sobre el miedo. Y ese miedo, cuando se rompe, puede cambiar el curso de la historia. Exactamente. Y eso nos lleva al siguiente nivel. ¿Cómo el mundo exterior reacciona ante esta crisis interna? Wow, sí, mira, Marcial. Cuando un Estado reprime en forma tan visible a su propia población, entonces, ¿qué ocurre en el plano internacional desde una perspectiva histórica?
Bueno, ocurre una erosión de la legitimidad. Desde el siglo XIX, los estados modernos no solo necesitan controlar su territorio, también necesitan ser conocidos como legítimos por la comunidad internacional. Cuando un régimen es visto como violador sistemático de derechos, pierde capital diplomático, Súper. se aísla y se vuelve más dependiente de la coerción interna. Bueno, y eso ya lo hemos visto en la historia iraní. Claro que sí. Claro que sí, pues después de la toma de la embajada estadounidense en 1979, Irán quedó marcado como un actor problemático. Las sanciones, el aislamiento, la desconfianza han sido una constante. La crisis actual profundiza esa trayectoria. Por eso María José dice cómo reaccionan normalmente los organismos como las Naciones Unidas ante estos escenarios. Te lo pregunto porque algo sé que has estudiado sobre el tema. Mira, históricamente las Naciones Unidas actúa como un espacio de denuncia y de presión moral. ¿Ya? No pasa de ahí, más que de intervenciones directas. Se producen informes, resoluciones y condenas, pero la capacidad real de cambiar la situación va a depender siempre de las grandes potencias. En el caso de Irán, esas potencias están divididas, lo que limita la eficacia de lo que podríamos denominar una diplomacia multilateral. Europa y Estados Unidos, por ejemplo, tienen una relación ambigua con Irán. Exactamente, por lo que entiendo, ¿no es cierto? Porque por un lado condenan la represión, pero por otro necesitan negociar temas estratégicos, como el programa nuclear, la estabilidad del Medio Oriente y el flujo de energía. Esa ambivalencia ha caracterizado toda la historia reciente de Irán. Y esa tensión también tiene precedentes históricos. Sí, claro. Durante la Guerra Fría muchos regímenes autoritarios sobrevivieron porque eran geopolíticamente útiles. Irán ocupa una posición clave entre Asia Central, el Golfo Pérsico y el mundo islámico. Eso hace que ningún actor internacional quiera una implosión total, aunque critiquen al régimen. Entonces, Irán se mueve dentro de una gran paradoja. Una paradoja histórica. Un Estado internamente cuestionado, pero externamente necesario. Y eso ha permitido que el régimen sobreviva a crisis que en otros países habría sido absolutamente criminal, no quepa duda. Claro que sí. Mira, Marcial, llegamos a un punto que es inevitable. Cuando uno observa la magnitud de esta crisis, la pregunta histórica surge sola. ¿Estamos en algo comparable a lo ocurrido en 1979? La historia no se repite, pero rima. En 1979 también hubo una combinación de crisis económica, pérdida de legitimidad del régimen, movilizaciones sociales bastante amplias. La diferencia es que entonces la religión era una fuerza de cambio. Hoy es, para muchos iraníes, parte del propio problema. Entonces esto sería un giro profundo. Lo es. En 1979 el Islam político ofrecía una alternativa moral frente a una monarquía percibida como corrupta y occidentalizada. En el 2025 y también en el 2026, gran parte de la sociedad asocia al Islam estatal con represión, censura y desigualdad. Por lo tanto, María José, desde una perspectiva de larga duración, ¿cómo interpretas tú estos momentos? Mira, como crisis de legitimidad histórica, los regímenes no caen solo porque la gente protesta, Claro que sí. ¿ya? Sino porque dejan de ser creíbles. Eso es lo más importante. El Irán actual se enfrenta a una brecha generacional enorme. Una juventud que no vivió 1979 ni la guerra con Irak. Por lo tanto, ese pasado no es común para la gente actual. Ya no se sienten vinculadas emocionalmente a ese relato institucional que tiene el régimen. Eso también ocurrió en otras revoluciones. Sí, claro, en la Rusia zarista, en la España de 1931, o en los regímenes socialistas de Europa, del Este, cuando la memoria fundacional se empieza a desvanecer, obviamente que el sistema queda absolutamente expuesto.
Entonces lo que vemos hoy en Irán es el choque entre una estructura de poder construida hace casi medio siglo y una sociedad que ha cambiado profundamente. Exactamente, exactamente. Es una lucha entre dos tiempos históricos. Uno, el de la revolución teocrática de 1979, y otro, el de una sociedad urbana, globalizada y conectada que quiere vivir de otra manera. Y eso explica por qué esta crisis no puede entenderse solo como una protesta económica o política. Es una crisis civilizatoria, María José, en el sentido histórico. Como una sociedad quiere organizar su vida, su fe, su estado y también su futuro. Irán entonces no está solo en llamas por una coyuntura. Está ardiendo porque su pasado y su presente ya no encajan. Y esa es siempre una de las fuerzas más poderosas de la historia. Qué tremendo. Mira, una de las cosas que a mí más me ha impactado en las últimas semanas, en los últimos días, yo no sé si te acuerdas de esa imagen que vimos en televisión cuando no había nada de luz en la ciudad, Estamos hablando de las protestas de de las principios de año, grandes de protestas principio de de año. principios del Sí. 2026, donde todas las personas que estaban en la calle prendieron las linternas de sus celulares para alumbrar lo que el Estado había cortado como la luz eléctrica de ese espacio. ¿Sabes tú que cuando vi eso, yo me imaginé lo siguiente? La luz es esperanza y te muestra camino. En un pueblo que gime por esperanza, que gime por nuevas estructuras, que gime por libertad, no cabe la menor duda que un pequeño celular en la mano simboliza el camino que la luz te puede guiar. Yo cuando vi eso también me consternó y obviamente que llama a la reflexión de que este mundo está girando muy rápido. Y también el tema de las cifras, de aquellas personas que han dejado de existir en Irán. Cada día suben más. Tú sabes que el 2025 fue uno de los años donde tuvimos muchos conflictos en diferentes partes del mundo. Y conflictos complejos, de acuerdo, que ya venían un par de años antes, que vamos a ir revisando en estos programas. Por supuesto. Pero tú sabes que este conflicto en lo particular, cuando son conflictos internos y cuando tú tienes estas características de regímenes, como lo hemos visto hoy día en este programa, no cabe la menor duda que para poder mantenerse en pie, lo hacen a la luz de la fuerza. Y cuando ya la fuerza es absolutamente desmedida, caen cuerpos, pero no ilusiones. No te quepa la menor duda, no ilusiones. Bueno, secretos de la historia. Nos estamos viendo en un próximo capítulo.